la cocina sonora. Cocina musical. Hola, Ramiro. ¿Cómo estamos, Rama? ¿Cómo va? ¿Bien? Aplaudan al maestro, por favor. Bienvenido. ¡Fenómeno! Un fenómeno. Se va a dar cuenta que... Bueno, diferencia entre los distintos productores Claro. a la Sí. hora de grabar un material discográfico. Te voy a contar un poco la historia en realidad, como para que lo entendamos. Lo que sucede muchas veces en ciudades pequeñas, cuando todavía no hay mucha proyección en esto de la música, y lo que me pasó a mí también al haber sido un poco pionero dentro de la producción local, es que no haya muchos actores dentro de la producción musical, en cualquier estilo, también en cine, como hablábamos hoy. Pero bueno, en lo que me compete más hoy en día y lo que vamos a hablar es lo musical. Como no hay muchos gestores de esta parte de la producción y todo, sucede que el que va empezando se monta un estudio, que es lo que me pasó a mí. Yo monté un estudio y lo que había estudiado era la carrera de operador de sonido y mi profesión o mi dedicación es meramente técnica. ¿Qué pasa? Como no hay en este caso actores, como los que te digo, no hay productores, ni los ejecutivos, ni los musicales, ni nada, uno empieza como a ser eso para todos, o sea, empezar a funcionar, a ser como un todólogo, un paturuzú que tira el centro y cabecea. Entonces, se empieza a disolver la imagen del productor y no se entiende. Entonces muchos músicos creen que el productor es el ingeniero o el técnico que está en el estudio o hasta el dueño del estudio. Claro. Y eso en realidad, bueno, en ciudades o en países en donde está mucho más avanzada la producción, no es así en casi ninguna producción. Se tiene que separar. Por ejemplo. Claro, en realidad lo que pasó, por ejemplo, si vamos al caso de los Beatles, lo que siempre pasó es que había un ingeniero técnico, que en la mayoría de los casos fue Geoff Emerick, que tiene un libro muy interesante, que se llama El sonido de los Beatles, para el que lo quiera, un libro sin desperdicio, muy interesante. Más allá de lo técnico, tiene muchas historias y mucha vivencia de ello, está bárbaro. Qué lindo. Él era el técnico, el ingeniero técnico, pero todos sabemos que el productor, casi todos los discos, fue George Martin. En uno fue Phil Spector también. Pero, claro, George Martin, como dice Vicky, el quinto Beatle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que uno tiene que entender entre el técnico, entre el productor y lo que ahora ya vamos a algo más, a diferencia entre tipos de productores? El productor musical, que es el que por ahí uno tiene que tener en cuenta y el que yo más aconsejo que las bandas tengan, es una persona que tiene que estar dedicada no a cambiar todo, porque a veces tienen miedo. Los músicos dicen, no, yo no quiero tener un productor porque le tengo miedo a que... Me va a cambiar todo lo que yo quiero hacer. Exactamente, yo tengo mi música y yo la quiero hacer como yo quiero. Y no es así. En realidad, si un productor quiere cambiar todo, quizás hay que cambiar de productor. Claro. Entonces, ahí estaría el problema. El productor musical lo que va a hacer es tener una mirada externa, desde afuera, del producto que uno está generando, de esa música, de esas canciones o esos tracks que uno está armando, para hacerlo como más, con más llegada al público, que tenga una llegada más amena, que sea realmente un producto entero en sí dentro de lo musical y de lo sonoro. ¿Qué es esto? Decir, bueno, mira, me parece que estás repitiendo muchas veces una parte, quizás falta un estribillo, aprovechá esta melodía que está buena y repetila acá. Poné un tema antes para bajar. También, no exactamente, cuando armás la lista de los temas te dice, mirá, aprovechá. Hoy en día el disco, viste que está se ha venido menos, si vamos específicamente a eso. Al formato disco. Al formato disco, está muy venido menos porque nadie escucha un disco completo, pero lo que sí hoy el productor dice, vamos a salir con este tema para como hit o como de difusión del disco, sacamos con este tema, después segundo con este tema, sacamos un video de este. Claro. También decide esas cosas. A ver, decide. Toda la parte audiovisual de comunicación. Decide. Estaría mal decir decide. Decide junto a la banda, propone. Un productor... Asesora. Exactamente, asesora. Y lo que hace el productor es asesorar a la banda y que la banda acepte o no. Entonces esto es como un diálogo, no es que el productor va a decir... Muchas veces está ese miedo, decir, elegí un productor y me cambia todo y no puedo hacer nada. Eso pasaba antes cuando había discográficas muy importantes que lo que hacían era contratar a un artista y prácticamente... Formatearlo completamente. Convertirlo en un producto, meramente en un producto de venta. Entonces, ¿qué pasa? El artista un poco perdía su independencia y tenía que estar permanentemente a la merced de lo que quería el productor. Bien, volvemos a organizarnos, decíamos, tipos de productores. Bien, hasta ahí hablamos del productor musical. Productor musical. El productor musical se encarga de la parte de la música, de arreglar... El técnico, la persona técnica es el que está en la consola. Habíamos visto recién unas imágenes. Sí. Mucha gente que está en la consola, que está operando los micrófonos, que es el que utiliza los preamplificadores, los compresores, todo el equipamiento técnico. Muchos productores hacen las dos cosas.
Sí. Después Y hay muchos técnicos son de las cosas, pero... Por ejemplo, en la batería, hay un productor de solo batería. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo, que son los... exactamente, por eso hay muchos actores que pueden colaborar en este proceso. Los especialistas después van a estar en cada instrumento asesorándonos sobre el instrumento en particular, qué es lo que conviene. Por eso salen tan caros algunos discos, que vos decís, ¿cómo gastaron tanta plata en hacer un disco? Y por eso logran el sonido que logran, obviamente, no es tan sencillo. Esto es todo un proceso. ¿Qué pasa? El productor, en realidad, el productor musical, tiene que estar con la banda trabajando desde antes, porque hay que arreglarlos a los temas y hay que ensayarlos así como la nueva versión que hay que hacer, o los arreglos que hay que hacer, pero después durante el trabajo también está ahí colaborando. Y el técnico lo que va a hacer es, va a elegir decir, bueno, yo quiero que el micrófono este vaya acá, que este micrófono se ponga así, que tenga esta cantidad de ecualización, de compresión, de cosas técnicas, que lo que le dice el productor es, yo quiero que el tambor suene a tal cosa. Claro. Pero no le dice ponerle un compresor, ponerle un ecualizador, ponerle esto, ponerle lo otro. Bien. El técnico dice, vos querés que suene a tal cosa, yo le tengo que poner esto. Entonces hay un diálogo. Después vamos a seguir repasando los otros. Pero los otros productores. Productor, musical. Ajá. Y el productor ejecutivo, que es el que más ha querido diferenciar hoy en día, es el productor que va a realizar todo lo que es anexo a la banda, que es las contrataciones, conseguir el estudio, conseguir los presupuestos. Muchas bandas hoy en día son independientes y hacen todo ellos mismos, ¿no es cierto? Pero no sería lo ideal. Lo ideal es que vos tengas una persona que te ayude en todo eso, que haga los arreglos y los contratos para los distintos trabajadores de ese disco, para los shows también, que consiga las locaciones para tocar, para presentarse, para hacer el video. El productor ejecutivo también puede colaborar en la cuestión económica. Claro. Poner algo de dinero para que la banda pueda empezar a rodar cuando todavía no está siendo como autosustentable. Sería como el manager. Sí, lo que pasa es que el manager normalmente no tiene la función de la parte de dinero, digamos. El manager lo que hace es que te consigue fecha, te consigue la... Pero el productor ejecutivo sí, él tiene ya como la decisión de las cosas y muchas veces depende la banda, el grupo musical, cuánta confianza tenga, muchas veces maneja hasta las finanzas, hace todo lo que necesita para que aparte no haya también... conflictos de intereses económicos dentro de la banda. Entonces ahí teníamos el productor musical, el productor ejecutivo, y quiero terminar dejando un detalle, el productor sonoro hoy en día se está agregando, que es el que en realidad decide más el sonido, o sea, cómo va a sonar el disco. Y eso es muy interesante, porque uno dice, bueno, la batería suena batería. No, cada batería suena distinto, depende cómo se la grabe, dónde se la grabe, con qué tipo de batería. Entonces hay un productor sonoro que dice, no, yo quiero que la batería sea tal y que genere tal sonoridad porque la vamos a grabar, como decíamos la otra vez, en una pileta, en un patio, en una... Claro. Eso decide el productor sonoro. Normalmente no se tiene los tres. Estaría buenísimo. Y sería buenísimo, pero lo que se hace es tener como que el productor musical termine tomando decisiones de la producción sonora y el técnico también termine tomando decisiones de la producción sonora. Entonces, y el ejecutivo se encarga de lo otro. Sí, yo creo que en realidad las bandas obviamente que no van a tener hoy salir y decir, ahora voy a tener 3 productores, un ingeniero... Es muy difícil. De a poco. Pero al menos saber que hay distintos actores y no querer que todo lo solucione una sola persona, porque ahí es donde empieza el problema de no conseguir los resultados que se buscan. Ramiro, gracias por haber venido. Fuerte el aplauso. Bueno, no quiero... Antes de grabar, siempre en las redes sociales, antes de grabar, consultas, dudas, siempre la gente después de los programas me escribe, manda preguntas, así que bueno, lo que quieran antes de grabar. Sacando fotos, Ramiro, también. Me gustaría que participe, Negra, del concurso. Hay mensajes.